El mundo del espectáculo se sacudió en el día de ayer con la terrible noticia de la muerte del cantante Liam Payne, quien fue parte de la banda juvenil británica One Direction. Vamos a explicar una cosa. Este no es un artista que nosotros hablamos aquí en El Gordo y la Flaca usualmente, pero este joven es uno de los cantantes más populares que hay en el mundo y murió en Argentina al tirarse o caerse del tercer piso de un hotel en Buenos Aires. Vamos precisamente hasta esa ciudad porque esto tiene conmovido a muchísimos fanáticos de este joven en el mundo entero. Nosotros estamos en vivo desde el lugar de los hechos con Santiago Aposato para que nos cuente. Adelante desde Buenos Aires, Santiago. Hola, Santiago. ¿Qué tal, Raúl, Lili? Muy buenas tardes. Acá estamos desde Buenos Aires, más precisamente en el barrio de Palermo, una zona que se constituyó hace mucho tiempo en un polo, en un centro gastronómico y cultural y que es muy elegida por los cantantes internacionales que vienen de visita a nuestro país. Ya están los fans recordándolo, improvisaron un altar hace 24 horas, cantando sus canciones, dando entrevistas a todos, emocionados todo el tiempo cuando lo recuerdan. Pero si quieren, antes de darle información exclusiva que tiene que ver con la causa, los invito a repasar lo que fueron las últimas horas del cantante en nuestro país. La muerte del cantante británico Liam Payne ocurrió este miércoles alrededor de las 5 de la tarde, minutos después que la policía local recibiera una llamada alertando sobre un fuerte incidente con uno de los huéspedes. Según las autoridades, el joven murió instantáneamente después de caer desde el tercer piso del balcón de su habitación del hotel. Su cuerpo fue trasladado a la morgue local, donde la autopsia reveló que sufrió politraumatismo que le causó una hemorragia interna y externa, y además las lesiones encontradas en el cráneo le causaron la muerte. Súper feliz, me abrazó, me sacó una foto, me cantó. Yo lo conozco de chica y pasé hermosos momentos con mis amigas escuchando su música. Lo vamos a recordar como lo bueno que era, porque era eso de que dicen que era violento, tal vez lo llevaba a eso el alcohol, pero la verdad con los fans y con su carrera se comportó muy bien y fue muy profesional siempre. Liam Payne llegó a Argentina el pasado 30 de septiembre para asistir al concierto de uno de sus ex compañeros de One Direction, con quien al parecer estaba distanciado. Durante varios días se lo vio acompañado de su novia, pero no hace mucho ella regresó sola a su natal Inglaterra. El joven llevaba varios días dejándose ver a la entrada del hotel, donde saludaba y se fotografiaba con sus seguidoras, y muchos aseguran que en ocasiones lucía en estado inconveniente. La policía mostró imágenes de su habitación que muestran destrozos y rasgos de uso de drogas. Una exnovia del cantante comentó recientemente que Liam frecuentemente predecía su final. Muchos artistas como Sebastián Yatra, J Balvin y Paris Hilton, entre otros, han expresado sus condolencias a través de las redes sociales. En Inglaterra, sus fanáticos aún no salen del asombro ante su trágico final. Es realmente devastador. Me desperté en la madrugada en un mar de lágrimas. El primer ministro Keir Starmer envió sus condolencias a la familia a través de un comunicado de prensa, y hasta el Parlamento inglés le rindió homenaje al ídolo juvenil. Y acá seguimos en la puerta del hotel. Recién les comentaba desde el altar que improvisaron los fans que están hace un poco más de 24 horas recordando a su ídolo. Y en la parte de atrás ustedes pueden ver lo que es el lobby del hotel. Por acá estuvo trabajando la policía y les muestro lo que fue la puerta por donde sacaron su cadáver. Este portón negro que ustedes ven ahí donde está saliendo la gente es donde pusieron el camión del cuerpo médico forense, y por ahí abrieron las dos puertas, hicieron todo para que no se vea la camilla que llevaba el cuerpo, y así lo retiraron. Y lo más interesante, y nos llega recién de sede judicial, la policía está investigando las últimas horas de Liam y ya tienen casi todo cerrado. El día de Liam empezó a las 9 de la mañana cuando él bajó al bar y pidió 2 botellas de whisky y un champagne.
Después de haber hecho este pedido, por más grotesco que parezca, él subió a su habitación, llamó a su manager y le pidió que le consiguiera 2 escorts, 2 acompañantes. Se las consiguieron, le dijeron que le iban a cobrar $2.500 cada una y a las 11 de la mañana llegaron al hotel. Estuvieron de 11 de la mañana a 3 de la tarde con él hasta que se enoja y las echa de la habitación. ¿Qué hacen las chicas? Bajan al lobby del hotel y se empiezan a pelear con los empleados. ¿Por qué? Porque le estaban reclamando el pago. El empleado del hotel les termina de explicar que ellos no tienen nada que ver. Ellas se retiran y a los minutos baja Liam a pedir otra botella de alcohol. Esta vez era un champagne de una marca que no tenían. Después de recibir esta negativa por parte del hotel, él va a su habitación y es donde dicen que empezó a ponerse agresivo y hay una primera llamada al 911 que no es la que trascendió en el informe, sino es la de un vecino enojado por los ruidos molestos, y ahí es cuando la policía se acerca al lugar y cuando estaba llegando recibe la llamada del hotel, que es la que escuchamos en el informe, donde decía que había un huésped con comportamiento agresivo, producto de drogas y alcohol, y ahí es donde pasa lo que termina trascendiendo en la prensa, que es Liam tirándose al patio interno del hotel. Santiago, hemos escuchado todo esto, Raúl, y de verdad, lo primero que quiero decir es que la sociedad sigue normalizando cosas que no son normal. Con la facilidad que podemos hablar de que con lo mal que él estaba, él manda a pedir a 2 escorts, las 2 chicas se aparecen luego. Exacto, empiezan a pelearse con empleados en el lobby del hotel, tratando de cobrar el dinero que le habían supuesto a pagar. Todo esto suena tan triste, mi gente, de verdad. Adelante, Raúl. Santiago, lo interesante de esto, y por lo que yo he estado viendo todo el día de hoy, es que el manager del hotel estuvo batallando con la policía para que viniera inmediatamente al hotel y demoró mucho la policía en llegar, que él decía que este hombre se podía suicidar, que se quería tirar del balcón, y que demoró un rato muy grande, y ya cuando llegaron el hombre se mató. Cuando la policía está ingresando al hotel es que el conserje escucha un fuerte impacto en la parte trasera donde está el sector de la pileta. Bueno, ese fuerte impacto era el cuerpo de Liam cayendo desde el 3er piso. Ok, hasta el momento se sabe si esto fue a propósito. ¿Alguien lo vio? ¿Alguna cámara captó el momento en que todo esto pasó? Se está hablando muchísimas cosas que haya sido... Lili, estaba endrogado, tomó alcohol. Exactamente. Bueno, lo que parece... Claro, todo eso lo sabemos, pero ¿fue un accidente? O sea, él trató, no sé, de pararse en una silla, en el... Esto está bajo investigación, o sea, hasta el momento no hay nada oficial, porque hay gente que lo está dando como oficial, que sí se trató de suicidar y lo logró, y otras personas dicen que no, que esto puede haber sido un accidente. Lo que dicen las autoridades es que es muy difícil de determinar por el estado en el que estaba él, más allá que todavía no salió el examen toxicológico, que es para ver qué droga tenía en sangre, porque en su cuarto encontraron elementos que hacen inferir que él habría estado consumiendo, y entre otras cosas, mezcladas con alcohol. Así que imagínense en el estado que se encontraba. Ahora, este chico, Raúl, en el momento que sale la noticia ayer, mi hija, o sea, todas las amigas empezaron a llamarse, dando básicamente gritos, como que no podían creer lo que había pasado, porque esa es la generación. O sea, mi hija que tiene 21, 22, 23 años, todas estas niñas crecieron con él, o sea, todos sus años de high school. Esta es la banda que ellas admiraban, obviamente se habían separado, y me dicen todas ellas que ya se estaba hablando de una posible reunión de todos ellos, de regresar a hacer un tour internacional. Así es que imagínate en el momento tan importante que estaban todos ellos. Santiago, esto no es lo mismo que sucedió, pero creo que esta es la persona más importante en morir en Buenos Aires después que murió la hija de Onassis, el multimillonario griego Cristina Onassis, que la encontraron muerta allá en Buenos Aires hace muchísimos años atrás. Sí. Que era una de las personas en aquella época más importantes en el mundo, porque era la hija del millonario más importante en el mundo, el que estuvo casada con Jackie Onassis, y ahora muere este chico de One Direction, que sin lugar a dudas, mucha gente que nos ven van a decir, ¿quién es esto, lo otro? Como dice Lili, una de las bandas más populares en el mundo entero. Lo que es Taylor Swift ahora fue One Direction en un momento. Santiago.
Sí, y para darte crédito, Raúl, a lo que tú dices, no es alguien que estaba en el radar de la prensa, no es que la prensa en Buenos Aires estaba atrás de sus pasos. Sí, se podía levantar lo que estaba haciendo en redes, pero hasta que pasó lo de ayer, digamos que este era un hotel donde no tenía guardia periodística ni muchísimas fans en la puerta. Uno toma dimensión ahora con el diario del lunes, ¿no? Como le decimos acá, con lo sucedido. Bueno, de verdad que es una noticia Muchísimas gracias. demasiado triste para esta generación, Raúl, y que ha pasado tanto ya, porque sabemos que la salud mental en los últimos años para todos estos jóvenes les ha sido fuerte. Además de eso, ver estas imágenes justo frente al hotel, donde justo ayer, alrededor de esta hora, todavía a lo mejor, Raúl, había una posibilidad de haberlo salvado. En Palermo, allá muchísimas gracias, Santiago. en Buenos Aires. Gracias, Santiago, por estar con nosotros en Muy Bien Directo. Señores, esto es extremadamente una noticia importante que ha estremecido al mundo de la música en todo el planeta, porque estas personas eran tan famosas en Inglaterra como eran en Estados Unidos, como eran en Australia, como eran en casi en el mundo entero. One Direction, como les dije anteriormente, era el grupo más importante hace unos años atrás. Notificaciones una tras otra salían en el teléfono, y la familia del cantante, como era de esperarse, reaccionó, señores, a la sorpresiva muerte de la estrella, pidiendo privacidad, que por favor les den privacidad para estos difíciles momentos, asegurando que se encuentran devastados, que Liam siempre vivirá en sus corazones y siempre será recordado por su alma noble y además también por su valentía. Lili, y una cosa que es interesante de todo esto, un hombre joven. 31 años. Un hombre joven, pero 31, ¿a qué te lleva? Tenías a tu novia se fue. Esta gente, los artistas, esto no lo entiendo, pasa y sigue pasando y sigue pasando. Se meten en drogas, la gente piensa que lo tienen todo porque tienen dinero, porque son famosos. Eso es cuando se convierte la cosa en lo más difícil. Es la para soledad. Muchos. Yo creo que es la soledad que se siente, Raúl, y porque la gente te quiere porque eres de One Direction y no por de verdad quién tú eres. Y yo creo que a esa edad tenía que tener otros problemas más serios. Muchos problemas más también serios, Raúl, y que te van llevando, supongo, a mí, yo no soy nadie, estoy diciendo cosas que al final me imagino de cuando uno tiene que vivir de hotel en hotel y tener una vida tan fuerte a una edad tan joven, porque él vivió todo eso a una edad muy joven, a lo mejor le faltó algo ahí que no lo llena. Lo que pasa siempre con los artistas es la mezcla de tranquilizantes, de drogas, que le dan un doctor o algo, con alcohol, que la mezclan. Mira lo que pasó con muchísimas de las cantantes aquí en los Estados Unidos que han muerto. Y también era una exageración lo que estaba tomando. Bueno, el pésame de verdad, de todo corazón, llamó para dos sus... prostitutas, se fue la novia hace unos días, me llamó las dos prostitutas, se lo pasaron con él, tomó más alcohol, con drogas, le costó la vida. Así es. Nuestro pésame para toda su familia, para todos los fans que lo siguieron hasta su último momento, y qué te puedo decir.